Muy buenos días. Quiero expresar mis sinceros agradecimientos a la Facultad de Leyes de la Universidad de Harvard, a la Asociación Estudiantil Colombiana de Harvard, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, a la Universidad de Boston y a las demás universidades e instituciones que han organizado este evento sobre justicia transicional en Colombia. En mayo de 1960 llegó a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, un comando élite de la agencia judía de inteligencia, el Mossad. Actuaban bajo permiso del primer ministro de Israel del momento, David Ben-Gurión. La misión de ese comando de inteligencia judía era capturar y sacar de la Argentina a una persona aparentemente modesta, un operario de la Mercedes-Benz en Buenos Aires, que bajo una modesta apariencia se hacía llamar o tenía un apellido de nombre Clement. La acción de la agencia de inteligencia judía, el Mossad, para traer y sacar a este modesto operario empezó por las informaciones que había dado un judío ciego que entró en contacto con la familia Clement en Argentina, y una de sus hijas se hizo amiga de todo el núcleo familiar de este señor, y a partir de ahí pudo obtener cierta información que él, el judío ciego, transmitió a las autoridades judías. Las autoridades judías empezaron a investigar sobre el origen y la naturaleza y las actividades que en el pasado había desarrollado esta persona de nombre Clement, y después de una exhaustiva investigación llegó a la conclusión de que no se trataba del modesto operario que aparentaba, sino que efectivamente estábamos frente a uno de los más grandes criminales de guerra del nacionalsocialismo alemán. Se trataba nada más ni nada menos que de la figura de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann fue entonces trasladado a Israel, y allí en Israel se produjo uno de los juicios más importantes y trascendentales que se han producido en el derecho penal internacional para las violaciones masivas y a gran escala de los derechos humanos. Creo que después de los tribunales de Nuremberg y el tribunal de Tokio después de la Segunda Guerra Mundial, el juzgamiento a Eichmann en Jerusalén ha sido uno de los juicios más paradigmáticos en la historia reciente de violaciones masivas a los derechos humanos. Un juicio supremamente polémico. Una de las mayores críticas a este proceso fue Hannah Arendt, en un texto muy importante que se denomina Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Hannah Arendt hizo una crítica, sin justificar desde luego las acciones de Adolf Eichmann, a este juicio en Jerusalén. Sin embargo, este juicio ha dejado enseñanzas muy importantes para lo que deben ser las estructuras de imputación y de investigación de los máximos responsables de violaciones masivas a los derechos humanos. Eichmann tuvo un abogado penalista importante alemán
de nombre Servatius, y este abogado alemán planteó supremamente interesante ante el Tribunal de Jerusalén. Eichmann era una persona que no formaba parte de la cúpula del nacionalsocialismo alemán y era una persona que tampoco hizo parte de la realización efectiva de lo que se denominó la solución final, es decir, la política de exterminio de los judíos en los campos de concentración. Eichmann era, por decirlo así, un eslabón en una cadena, un eslabón entre la cúpula del nacionalsocialismo alemán, integrada por el Führer, y quienes al final llevaban en los campos de concentración las políticas del exterminio y del genocidio contra el pueblo judío. Pero el problema jurídico importante que planteó Servatius de Eichmann es el de que Servatius planteó la inocencia de Eichmann, considerando que debido a la estructura del nacionalsocialismo alemán, la posición que jugaba Eichmann realmente era una posición accesoria. Según las tesis de Servatius, no era una posición determinante en la fijación de las políticas del nacionalsocialismo, porque simplemente, según Servatius, se trataba de un eslabón entre las órdenes dadas por la cúpula del nacionalsocialismo y la efectividad a través de los campos de concentración. La tesis que planteó Servatius fue la de la ausencia de responsabilidad, porque según la estructura del nacionalsocialismo alemán, si Eichmann no hubiera actuado, era tal la mecánica mortal y la estructura jerárquica del nacionalsocialismo que cualquier otra persona en las estructuras de mando intermedias o a otro nivel inmediatamente hubiera ejecutado la orden. Este fue entonces el problema planteado por Servatius, es decir, que dada la estructura del nacionalsocialismo alemán, si hubiera actuado, era tal la estructura que cualquiera otra persona dentro de la jerarquía militar y dentro de la organización del Estado Nacional Socialista hubiera cumplido las órdenes. Desde luego, las tesis de Servatius no fueron acogidas por el Tribunal de Jerusalén. Servatius fue condenado a una pena de muerte, a la horca específicamente. Pero uno de los temas más importantes que deja planteado esta decisión del Tribunal de Jerusalén en el caso Eichmann es el de que las estructuras tradicionales de imputación del derecho penal no son suficientes, no son herramientas lo suficientemente importantes para decidir todos los casos de violación masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Además de la justicia, desde el punto de vista teórico para efectos de estructuras de imputación frente a graves violaciones a los derechos humanos, la principal lección del caso Eichmann en Jerusalén es la de que las estructuras tradicionales de investigación e imputación propias del derecho penal de la Ilustración, con más de 200 años de vigencia después de la Revolución Francesa, no son suficientes cuando estamos ante violaciones masivas y a gran escala de los derechos humanos. Por esa razón, a partir del caso Eichmann, obviamente que encontramos también precedentes muy importantes sobre estructuras de imputación diferentes a los modelos tradicionales del derecho penal en los juicios de Nuremberg y en los juicios del Lejano Oriente. Creo que es el caso Eichmann quien abre unas nuevas estrategias
dogmáticas y modernas estructuras de imputación en el derecho penal aplicables a las violaciones masivas de los derechos humanos. Quiero explicar a continuación cómo el modelo de justicia transicional colombiana, que ya tiene un marco constitucional aprobado por el Congreso, examinado por la Corte Constitucional colombiana, es un marco de justicia transicional que se ajusta a las modernas estructuras de imputación del derecho penal internacional. Lo que voy a explicar a continuación es por qué este modelo cumple con los estándares del derecho penal internacional, cómo este modelo se ajusta a los modelos y a las estructuras de imputación que han utilizado en las últimas décadas los tribunales penales internacionales, específicamente el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, el Tribunal de Ruanda, y cómo seguimos lineamientos en este punto de investigación y juzgamiento de estándares de la Corte Penal Internacional y además de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer gran elemento para entender las modernas estructuras de imputación del derecho penal internacional frente a violaciones masivas a los derechos humanos es el concepto de la teoría del hecho total. La dogmática penal alemana en las últimas décadas ha elaborado un concepto muy importante para mirar cuál es la naturaleza del injusto o de la imputación frente a violaciones masivas a los derechos humanos. Y ha llegado a la elaboración de un concepto muy importante que se denomina el Gesamttat, que es el concepto del hecho total. ¿En qué consiste la teoría del Gesamttat o concepto del hecho total de acuerdo al derecho penal internacional? Este concepto está muy ligado a un concepto moderno relativo al análisis de violaciones masivas a los derechos humanos, como es el concepto de los llamados delitos de sistema. En los llamados delitos de sistema estamos frente a violaciones masivas a gran escala de los derechos humanos que se caracterizan porque estas violaciones masivas y a gran escala tienen un alto índice de coordinación y además de que tienen una gran coordinación, siempre son violaciones masivas realizadas por organizaciones, por estructuras que son o estructuras del Estado o estructuras paramilitares o estructuras de terceros. Entendido entonces las violaciones masivas a los derechos humanos como un delito de sistema por su producción a gran escala, la teoría del hecho total indica que frente a violaciones masivas a los derechos humanos no podemos limitarnos simplemente a hacer un análisis del hecho individual, del hecho particular, sino que tenemos que mirar el hecho individual, el hecho particular, insertado en un gran contexto que es el hecho total. No podemos entonces limitar a mirar un caso particular de desaparición forzada, o no nos debemos limitar a mirar un caso particular de reclutamiento de menores o de violencia sexual en el conflicto, sino que tenemos que siempre que mirar el hecho individual como formando parte de un gran hecho total, de un delito de sistema caracterizado por gran coordinación y sistematicidad. Es decir, el hecho individual no puede analizarse como se hace en el derecho penal tradicional, sino que tenemos que mirar ese hecho individual como formando parte, como una pieza de un gran engranaje que es
el hecho total, que son las violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos. El segundo gran elemento, además de la teoría del hecho total, que ha trabajado el derecho penal internacional y que son modelos que vamos a aplicar en la investigación, acusación, juzgamiento y sanción de los máximos responsables en la justicia transicional colombiana, es el llamado modelo de la doble imputación. El modelo de la doble imputación es un modelo que también ha sido elaborado por el derecho penal internacional, más específicamente ha sido elaborado por la dogmática del derecho penal internacional alemán, y este concepto de la doble imputación indica que las graves violaciones a los derechos humanos tienen que ser imputadas y atribuidas en primer lugar a la organización, y una vez que se le ha imputado a la organización, hay que hacer la imputación individual, es decir, mirar cuál ha sido el rol del sujeto en la organización y cuál ha sido el rol del sujeto en el hecho total. Por eso se llama un modelo de doble imputación, porque en primer lugar tenemos que tener en cuenta que el primer destinatario de la imputación de las más graves violaciones a los derechos humanos es la organización, y después de atribuirle a la organización el delito de lesa humanidad, el genocidio o el crimen de guerra, se vendrían a ser las responsabilidades individuales, pero siempre desde la perspectiva del rol de la persona en la organización y del rol del sujeto en el hecho total. Es decir, cuando hablamos de que el primer destinatario de la imputación es la organización, debemos entonces entender que uno de los principales objetivos de las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos, de violaciones a gran escala, es el estudio de la máquina de la organización que ha producido las violaciones a gran escala de los derechos humanos. Aquí estamos frente casi que a la labor que hace un ingeniero, cuando ese ingeniero tiene que examinar cómo es el funcionamiento de la máquina, cómo son sus tuercas, cómo son sus tornillos, cómo son las conexiones que tiene esa máquina, cómo es la estructura jerárquica de su funcionamiento. La aplicación de este modelo de doble imputación, empezando con el primer elemento de que el primer destinatario de la imputación es la organización, de que hay que estudiar la estructura del sistema que produce masivamente las graves violaciones a los derechos humanos. Es una estructura que se justifica en el derecho penal. Su aplicación es importante dentro del derecho penal internacional y específicamente en los casos de justicias transicionales, porque con este modelo de investigación se le da cumplimiento a una de las garantías de reparación más importantes del derecho internacional de los derechos, como es la garantía de no repetición. Tiene más sentido, se protegen más los derechos humanos si estamos centrados en desarticular la organización como garantía de no repetición que cuando nos centramos en hechos individuales y en hechos particulares. El otro elemento muy importante de la doble imputación primero a la organización, el otro factor, la otra herramienta es la imputación al individuo. Una vez que se le imputa a la organización, tenemos que imputarle al individuo, y para el imputarle al individuo entran dos elementos fundamentales, como es mirar cuál es la posición del individuo dentro de la organización y cómo es la posición del individuo frente
al hecho total. Para desarrollar los elementos básicos de la imputación al individuo, creo que hay una herramienta muy útil para entender este fenómeno de la imputación al individuo frente a violaciones masivas a los derechos humanos, y es la de que en estos casos de imputación a violaciones masivas a los derechos humanos, delitos de sistema, es perfectamente posible trasladar al derecho penal internacional, en casos de justicia transicional, algunos de los elementos que ha construido el derecho internacional en lo que respecta a la responsabilidad internacional del Estado por el hecho de terceros. Creo que algunas de esas estructuras que se han venido desarrollando a través de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer los alcances de la responsabilidad internacional del Estado por graves violaciones a los derechos humanos y específicamente la responsabilidad del Estado por el hecho de terceros, estructuras de responsabilidad que en algunos casos son perfectamente trasladables al derecho penal internacional y que van a servir como estructura de imputación para resolver violaciones masivas a los derechos humanos. Explico el alcance de esta posición. Un caso paradigmático de responsabilidad internacional del Estado por el hecho de terceros es el caso de los Contra en Nicaragua. Es el proceso de responsabilidad internacional que inició el Estado de Nicaragua contra los Estados Unidos por el tema de el apoyo militar, logístico, de personal, de instrucción que el Estado norteamericano dio a los Contras en Nicaragua. El problema entonces que se discutía era si las graves violaciones a los derechos humanos, más exactamente las violaciones al derecho internacional humanitario y las violaciones al derecho internacional humanitario, al derecho internacional, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los Contras en Nicaragua podrían serle o no imputados a los Estados Unidos porque los Estados Unidos habían dado un apoyo logístico y un apoyo a las estructuras del paramilitarismo en Nicaragua. El problema entonces que decidió fundamentalmente la Corte Internacional de Justicia para establecer la responsabilidad de los Estados Unidos en el caso de los Contras en Nicaragua era el de si bastaba o no con que los Estados Unidos hubiera dado unas instrucciones generales o si se requería un control efectivo sobre la organización paramilitar que había cometido esas graves violaciones a los derechos humanos. La posición de la Corte Internacional de Justicia fue una posición muy estricta, exoneró al Estado norteamericano en este caso de responsabilidad porque consideró que Estados Unidos siempre solamente habían dado unas instrucciones generales, habían dado unos apoyos, no había tenido un control específico sobre el grupo y que no había tenido un control específico contra las personas que individualmente habían cometido las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Esto dio lugar
a una polémica muy importante en temas de responsabilidad internacional del Estado, como son el problema de la intensidad del control y el objeto del control. Cuando hablamos del problema de la intensidad del control, lo que se está planteando en el debate internacional y en este caso responsabilidad del Estado por hechos de organizaciones es si el Estado debe tener o no un control efectivo sobre la organización y si el control debe ser sobre la organización o además sobre los individuos que integran la organización. Con posterioridad al caso de la Corte Internacional de Justicia, el caso Nicaragua versus Estados Unidos, se produce una decisión muy importante del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, donde modifica los parámetros y los elementos de la responsabilidad internacional del Estado por el hecho de terceros. En este caso, el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia entendió que no se necesitaba un control efectivo sobre el grupo, que no bastaba un control general y además que no se requería un control sobre los sujetos individualmente considerados, sino que lo importante era tener el control general del grupo y no el control de los individuos. ¿Por qué razón he comentado estos dos precedentes importantes del derecho internacional, de la responsabilidad internacional del Estado en modelos de justicia transicional? Porque ese debate de la responsabilidad internacional del Estado, de la intensidad del control y del objeto del control del Estado sobre los grupos, es un elemento que debe tenerse en cuenta para determinar las responsabilidades de los máximos responsables de los frente al hecho de los combatientes por las graves violaciones a los derechos humanos. En este punto, entonces, creo que lo que nos permite aplicar a nosotros en las justicias transicionales, lo que nos permite a nosotros trasladar de los elementos de la responsabilidad internacional del Estado al derecho penal internacional fundado en responsabilidades individuales es el de que hay un elemento característico en las estructuras de imputación y es la de que para imputar al máximo responsable los hechos realizados por las bases, por los combatientes, por sus subordinados, no se requiere un contacto directo, inmediato, entre el máximo responsable y las conductas realizadas por los combatientes que muchas veces pueden estar alejadas en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo entonces aplicamos ese modelo que podemos entender que es un modelo de responsabilidad internacional o sus elementos centrales específicamente en las justicias transicionales y es el modelo que eventualmente vamos a aplicar en Colombia? La primera gran categoría de imputación que nos va a permitir resolver este tipo de casos de responsabilidad del superior por los hechos del inferior es el concepto introducido por la dogmática alemana precisamente a raíz del caso Eichmann, como es el concepto de la autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder. ¿En qué consiste el concepto de autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder? Está muy ligado a el caso Eichmann y a los llamados delitos de sistema. La importancia del caso Eichmann
desde el punto de vista del derecho penal internacional es que introduce el elemento de la organización, el elemento del aparato organizado de poder como una herramienta importante para la imputación de graves violaciones a los derechos humanos que se le hacen a los superiores, a los máximos responsables. Cuando se habla de autoría mediata, se habla de autoría mediata en el derecho penal cuando alguien a través de un instrumento realiza un delito. Cuando un terrorista le entrega a un niño una bomba, haciéndole creer al niño que se trata de un juguete para que la lleve a un cuartel militar y la active, quien realiza el hecho a través de una autoría mediata es el terrorista que entrega la bomba porque realiza el hecho a través de un instrumento que actúa de buena fe, un niño que inocentemente lleva esa herramienta, ese juguete, y en realidad es un explosivo que ocasiona varias muertes. Pues bien, en el caso de la autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder, el instrumento con el cual se realiza el delito es un aparato organizado de poder. En estos casos, los máximos responsables, los miembros de la cúpula de la insurgencia, por ejemplo en Colombia, las FARC, eventualmente el ELN, pueden ser responsables de todas las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por sus subordinados, por sus combatientes, así no exista una relación directa entre el máximo responsable y los combatientes, así el hecho realizado por los combatientes sea el producto de desarrollo de políticas fijadas décadas o años atrás por la máxima dirigencia, si utilizamos el concepto de autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder. En este caso, el instrumento para la comisión del delito es un aparato que se caracteriza por ser altamente jerarquizado, que ese aparato cumple las órdenes y las instrucciones generales y sistemáticas que se dan desde la cúpula. Una de las características de este modelo de imputación es que estamos frente a organizaciones jerárquicamente estructuradas y que, como lo diría Roxin, quien más ha desarrollado en Alemania la categoría de los aparatos organizados de poder, se caracterizan esos aparatos por la fungibilidad de los ejecutores. Está la estructura jerárquica de la organización que, dada una orden, está todo tan jerárquicamente organizado que si uno de los mandos o de los eslabones no la cumple, inmediatamente otro de los miembros de la estructura del aparato a reemplazarlo y a cumplir las órdenes generales que se han dado desde la cúpula de los máximos dirigentes y máximos responsables. Es lo que se ha denominado la fungibilidad del ejecutor. Este modelo de aparatos organizados de poder como elemento de imputación de organizaciones, que ha sido elaborado muy técnicamente por Klaus Roxin, ha sido empleado varias veces en América Latina específicamente para investigar y juzgar graves violaciones a los derechos humanos en el Cono Sur. Fue utilizado por la justicia argentina en el caso del juzgamiento de los militares, de las desapariciones, de las graves violaciones a los derechos humanos por la cúpula militar argentina, y recientemente fue utilizado por la Corte Suprema del Perú para el investigación y juzgamiento de Fujimori frente a unos casos de los cuales ya se había ocupado la Corte Penal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Barrios Altos y el caso de la Cantuta. Y esta herramienta ha sido también utilizada en estos casos para la investigación y acusación de miembros de la fuerza pública en Colombia que han cometido graves violaciones a los derechos humanos. En este momento existe en la Corte Suprema de Justicia colombiana un gran debate
acerca de si esa estructura de los aparatos organizados de poder puede o no ser aplicable cuando estamos frente a organizaciones legales como es la institucionalidad del ejército. La otra herramienta importante para imputar que vamos a utilizar en Colombia en casos de justicia transicional es el caso de la responsabilidad del superior por el hecho del inferior. Esta estructura es una estructura de imputación que tiene su principal antecedente en el Tribunal Militar conformado en Filipinas, en Manila, después de la Segunda Guerra Mundial, para el juzgamiento de algunos militares, un general específicamente del ejército japonés. Como ustedes muy bien lo saben, en el caso Yamashita, lo que se discutió era si le podía o no, o si podía o no atribuírsele responsabilidad al general Yamashita por los excesos que había cometido la tropa o su tropa durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hasta qué punto tiene responsabilidad el superior? Tenía responsabilidad Yamashita por los hechos, por los desbordamientos cometidos por su tropa que habían incurrido en graves violaciones a los derechos humanos. En este caso, Yamashita fue condenado. Se elabora tal vez, al menos este es el caso paradigmático de ejemplo de responsabilidad del superior por el hecho del inferior, y se determina que si el superior tenía un control efectivo y había podido prever y evitar los excesos de la tropa, los delitos cometidos por el subordinado se le podían imputar al superior. Este concepto, o este caso más específicamente, da lugar en las modernas estructuras de imputación del derecho penal internacional que vamos a aplicar en la justicia transicional de Colombia a un modelo de imputación fundado básicamente en deberes de diligencia. Cuando el superior incumple con los deberes de vigilancia de los subordinados, puede existir una imputación al superior por los hechos del inferior. En este caso, la discusión en Colombia, específicamente frente a nuestro proceso de justicia transicional, es la de si esta estructura de imputación que se origina en el Tribunal de Filipinas después de la Segunda Guerra Mundial y que ha sido acogida en el artículo 28 de la Corte Penal Internacional expresamente, si esa estructura de imputación es o no trasladable al derecho interno colombiano, específicamente para resolver los casos de violaciones masivas a los derechos humanos, tanto por la insurgencia como por miembros de la fuerza pública. En Colombia, el modelo de recepción internacional sobre el derecho interno es un modelo que está basado en una teoría del derecho francés, como es la teoría del bloque de constitucionalidad. En el derecho colombiano entendemos que el marco constitucional no solamente está integrado por nuestra Carta Política, por nuestra Constitución, sino que también está integrado por todos los tratados internacionales que haya firmado Colombia en materia de derechos humanos. Y en esa perspectiva, el derecho internacional tiene una fuerza vinculante inmediata en el ordenamiento jurídico interno. En el caso del artículo 28 de la Corte Penal Internacional, tenemos una discusión acerca de si podemos introducir inmediatamente el artículo 28 del Estatuto de Roma en el ordenamiento interno colombiano. Pero independientemente del tema de la recepción del derecho internacional en el derecho interno colombiano, lo clave
es que nosotros sí tenemos estructuras de imputación equivalentes. Por razones de tiempo, tengo que cortar en este momento, tendría que explicarles cómo se aplican otras estructuras de responsabilidad del Estado en el derecho penal interno, en el derecho penal internacional, pero culmino aquí y espero que en las preguntas tenga oportunidad de hacer otros desarrollos. Muchas gracias.